Vamos a ver el reparto de Canaán en Josué capítulo 13 al 21. Ahí encontramos cómo las tribus fueron tomando posesión y fueron ubicándose en el territorio que Dios le había prometido. Si ahí vemos en el mapa, usted lo tiene también en el manual, es otro mapa pero con la misma ubicación, y ahí tienen cómo están ubicadas cada una de las tribus. Fíjense que al sur está la tribu de Judá, dentro de la tribu de Judá tenemos a la tribu de Simeón, más arriba a la de Benjamín, a la de Efraín, al lado está la tribu de Dan, más arriba Manasés, y después tenemos tres tribus, que vienen a ser 2 tribus y medias, que están en la zona de Transjordania, es decir, del río Jordán hacia el otro lugar. Tenemos a Manasés, Gad y Rubén, los cuales eran tribus que habían pedido poder adquirir esas tierras, porque ellos tenían mucho rebaño y eran lugares de verdes pastos donde le convenía a ellos poder estar en esas tierras para cultivar y poder dar de comer a su ganado. Y es una tierra fértil, una tierra muy buena para ellos, entonces le pidieron a Moisés si se podían quedar de ese lado. Josué luego, al conquistar la tierra, les dice, está bien, se van a quedar con esas tierras, pero primero tienen que ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra de Canaán, es decir, a cruzar el río Jordán, conquistar la tierra, y una vez que esté todo conquistado y las tierras estén distribuidas por tribu, pueden volver y tomar esas tierras que habían sido prometidas desde los tiempos de Moisés. Después todas las tribus, fíjense la tribu de Isaacar, es esa que está en color rojo, es pequeña tribu, y al lado la de Zabulón, que son las tribus más pequeñas. Ya al norte tienen a Neftalí, la tribu de Neftalí, y de Abner también ya al norte. Bueno, de esa forma quedó conformado la tierra de Canaán por tribus, fíjense que son 12 tribus, pero hay una tribu que falta ahí. ¿Cuál es la tribu que falta? La tribu de Leví. ¿Está bien? No está la tribu de Leví. Ahora, dije que son 12 tribus, y si no está la tribu de Leví, ¿por qué son 12 tribus? Porque Manasés y Efraín reemplazan a la tribu de Leví en la posesión de la tierra. Manasés y Efraín son los hijos de José. Recuerdan, José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés, y ellos dos vienen a reemplazar a la tribu de Leví, que no tiene en este caso posesión. Vamos a ver también que la tribu de Leví no se le entrega una tierra, pero sí se le da algo muy importante, que es el sacerdocio. O sea, Leví, de ahí viene la palabra levitas. Levitas no son los que no hacen nada, que levitan no son esos levitas, sino los levitas descendientes de Leví. Los levitas no tenían tierra, dijimos, pero se le entregaron 48 ciudades en las cuales ellos podían ofrecer sacrificios. Y bueno, tenían a su cargo lo que viene a ser el ministerio, los sacrificios, el trabajo también de interceder por el pueblo, y estaban distribuidos en 48 ciudades a lo largo de toda la tierra de Israel. De esas 48 ciudades, 6 fueron destinadas para ciudades de refugio. ¿Cuáles son las ciudades de refugios? Son aquellas en las cuales pueden refugiarse aquellos que cometen alguna falta o algún crimen sin intención. Es decir, cuando alguien mataba a otra persona, se debía juzgar si lo hizo con intención o sin intención. Si era sin intención, esta persona iba a ser perseguida por los familiares de la persona que fue muerta, que son los vengadores de sangre, se les llama así. Los vengadores de sangre podían ir y matar a esa persona. Entonces, para que esta persona no fuera alcanzada, podía ir a las ciudades de refugio. Y en las ciudades de refugio tenían obviamente refugio, no podían tocarlo.
no podían entrar, mientras tanto él esté viviendo allí. Pero los que mataban de forma agrede, digamos, de forma no intencional, ellos eran culpables de muerte, obviamente. Eran juzgados por un tribunal, por los ancianos. Entonces tenemos esas ciudades de refugio donde se podían refugiar estas personas. Hablamos de esas tribus que quedaron allí en el lado de Transjordania, que luego, pasando el tiempo, se van a ir mezclando con los enemigos, con otros pueblos que están alrededor. Y eso sucede porque hay una división grande que es el río Jordán. Tenemos al mar de Galilea, tenemos al mar Rojo, perdón, abajo. No el mar Rojo, perdón. El mar Muerto, o Salado. Y arriba tenemos el lago, el Getsemaní, o el lago de Galilea. Entonces hay una franja muy importante, hay montañas que ahí no se ven, al lado del río Jordán, entonces están totalmente aislados de las demás tribus. Entonces eso crea una división muy fuerte y esas tribus de Manasés, Gad y la otra tribu es de Rubén, se van a ir mezclando con los enemigos. Más adelante, en los tiempos de Jesús, vamos a ver que en la tierra donde está Manasés, más al norte, hay una ciudad que se llama Gadara, que es la ciudad donde Jesús encuentra al endemoniado de Gadareno. Después tenemos en el reparto de las tierras, que fueron repartidas, se echaron suertes, dice la Biblia. ¿Qué era eso de echar suertes? No era nada de azar, sino que el echar suertes era guiado por el mismo Señor. Y tenemos un versículo en Proverbios 16:33, si lo podemos poner, y el echar suertes era una práctica donde se consultaba la voluntad de Dios en decisiones importantes. Entonces por ahí lo hacían con palos largos que eran arrojados al piso o piedras marcadas que se echaban dentro de un terreno y como caían las piedras era la elección que se debía hacer sobre ciertas cuestiones. Esto no está 100% estudiado, digamos, no se sabe bien cómo era la metodología, pero más o menos era de esa forma. Ahora, vemos en Proverbio 16:23, dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella, ¿no? Entonces, aunque ellos tiraban suerte, ellos sabían que al tirar suerte, ese lugar o de la forma en que caía la piedra, eso lo estaba guiado por Dios. Eso no es para justificar los juegos de azar, ¿no? Por eso ahora vamos a ir tirando piedritas, ¿está bien? Nosotros tenemos la palabra de Dios, donde encontramos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay algunos que agarran la Biblia y van a decir, a ver qué Dios me quiere hablar. Y corren la Biblia así, cierran los ojos y donde se abre leen. ¿A alguno le ha pasado eso? Bueno, entonces en la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios, no solo en un versículo bíblico, encontramos cuál es el mensaje de Dios para nuestras vidas. Entonces no tenemos que entender la suerte, como ellos lo entendían en ese momento, sino que se echaban suertes en el sentido que buscaban cuál era la dirección de Dios en cosas importantes como el reparto de la tierra. Y fue así que, gracias a echar suertes, fue entregado cada porción de tierra en su determinado lugar. ¿Quién hizo esto? Josué y el sumo sacerdote Eleazar fueron los que emplearon este método de sorteo. Y así, bueno, quedaron distribuidas todas las tribus. Y después tenemos a un personaje muy importante, que es Caleb. A Caleb lo encontramos yendo a Cades Barnea, saliendo de Cades Barnea para espiar la tierra, para llevar un informe, junto a 11 espías más, que dentro de esos 11 estaba Josué. Eran príncipes de cada tribu. Y cuando Moisés los envía a espiar la tierra, a poder ver, a sacar un informe, solo vuelven 2 con buenas noticias, que fueron Caleb y Josué, ¿no?
Los demás 10 trajeron malas noticias, pero ellos tenían fe que con la fuerza de Dios podían conquistar. Ahora, ¿qué habían visto ellos a los hijos de Anac? ¿Quién eran los hijos de Anac? Eran gigantes que habitaban en una zona que Caleb le pidió a Moisés expresamente poder tener ese monte. Y el monte ese era el monte Hebrón, donde estaban los hijos de Anac, los gigantes. Ahora fíjese la valentía de este hombre, porque él quiso la tierra más difícil y el lugar más difícil para conquistar, él se lo pidió a Moisés. Le pudo haber pedido otra tierra, como la tierra que pidieron la tribu de Manasés, Gad y Rubén, que era de verdes pastos y que era calma y que era linda, que estaba al lado del Jordán. Él pidió el monte, dice, dame ese monte, el monte Hebrón, donde habitaban los hijos de Anac, los gigantes. Y con 80 años aproximadamente, cuando el pueblo de Israel ingresa a la tierra prometida, tienen que conquistar Hebrón. Y Josué conquista Hebrón, pero no conquista la montaña, el monte que quería Caleb. Entonces Caleb, ¿qué hace? Como era su herencia y era lo que él quería, fue y derrotó a los hijos de Anac, a los gigantes, los echó de su heredad, de su tierra, y él tuvo ese monte en posesión, ¿no? Entonces vemos a un hombre lleno de fe, lleno de valentía, de vigor, que creía en Dios y que fue a reclamar la herencia que él tenía. Y a pesar que había oposición, que no todo estaba regalado y entregado en las manos, tuvo esa fe de poder conquistar, y Hebrón fue entonces de Caleb y venció a los hijos de Anac, que eran gigantes. Y así se dio, ahí volvemos al mapa, así se dio la división de las tierras. Ahora, ¿cómo funcionaban las tribus? ¿Cuál era el gobierno de esas tribus? Y hay un término, que no lo van a encontrar en el manual, pero hay un término griego que se llama afictionía. ¿Qué es la fictionía? La fictionía es, originalmente, es un término griego que habla de una liga, es decir, una liga de tribus que se unen porque tienen algo en común. ¿Qué tienen en común las tribus de la fictionía? Que son, fueron conocidas la fictionía por las tribus que se reunían en Grecia alrededor de un mismo santuario, que era el santuario de Delfos. Y allí funcionaban unificadamente, pero eran separados, o sea, eran tribus diferentes, como Atenas, como Esparta, por ejemplo, que funcionaban individualmente, pero a la vez se unían y tenían cosas en común. En este caso se dio lo mismo, una fictionía, es decir, una liga de tribus que se unieron, que tenían un pacto en común, que tenían cosas similares, pero que a la vez eran diferentes. Ahora, ¿qué tenían en común? Tenían un padre, que era Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales vienen cada una de las tribus, derivan los nombres de cada una de las tribus. Entonces tenían un mismo padre, que era Jacob, tenían un mismo santuario. El santuario fue ubicado en Silo, en la ciudad de Silo. Ahí estaba el santuario, a los cuales todos podían ir a visitar. Una misma fe, un mismo Dios, un idioma igual. Ellos tenían el mismo idioma. Tenían una misma historia, o sea, un mismo origen, venían de Egipto. Y tenían un mismo enemigo, que era Canaán. Los enemigos, a pesar de que hubo una conquista, como sabemos, fue una conquista paulatina. Josué 13:1, si lo podemos poner, dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Josué 13:1. Queda aún mucha tierra por poseer. Y si nosotros podemos ver el mapa, vamos a ver que hay pueblos que quedan alrededor de Israel, que quedan, ahí no se va a notar porque está negrito, pero en sus manuales lo van a poder notar. Hay muchas, fíjense el mapa,
está en la página 24. Por ejemplo, Filistea, Moab, los edomitas, creo que más adelante tienen otro mapa, pero quedan los filisteos, los amonitas, los moabitas, los edomitas, los amalecitas, los cananeos mismos. Son pueblos que todavía no han sido expulsados en su totalidad. Y son pueblos que tienen algo en común, que es una marca. Una marca, llevan una marca y una enemistad histórica con Israel. Y vamos a ver, por ejemplo, los amonitas y los moabitas son hijos de Lot y de sus hijas. Es decir, sus hijas, cuando veían que no se iban a casar, que no iban a poder tener herencia, se acostaron con su padre, con Lot, y de allí nacieron dos hijos. Uno se llamó Amón y otro se llamó Moab. Es decir, de esa relación pecaminosa surgen estos dos pueblos que van a tener enemistad con el pueblo de Dios. Los edomitas son descendientes ¿de quién? De Esaú. ¿Quién era Esaú? El hermano de Jacob. ¿Y qué hizo Jacob con Esaú? Le robó bueno, usted lo dice. La progenitura. Bueno, entonces hay una rivalidad que hubo entre Esaú y Jacob. A pesar que entre Esaú y Jacob se amigaron, hubo un momento que se amigaron, que Esaú pudo perdonar y hubo un momento de perdón, después que Jacob tiene un encuentro con el ángel, ¿se acuerdan? Los hijos de Jacob y de Esaú siguieron siendo rivales. Después tenemos a los amalecitas. Se cree, hay una tradición judía que cree que Adolf Hitler, fue descendiente de los amalecitas. Se cree, hay una tradición judía que dice eso. No sería muy raro, porque sabemos que esta figura ha masacrado a millones de judíos. Adolf Hitler, no voy a descubrir nada con lo que estoy diciendo, ustedes saben la historia del Holocausto. Dicen que es descendientes de los amalecitas. Y después tenemos los cananeos, que son descendientes de Canaán, que es el hijo de Can, o sea, el nieto de Noé. ¿Qué pasó con Noé? Cuando después del diluvio, después que la familia de Noé se asienta nuevamente en la tierra, Noé, en un momento donde parece que había ingerido alguna bebida, no se sabe si fue agrede o no, o si era una bebida que no se sabía que Noé podía producir una borrachera. No sabemos si fue agrede o no, lo que hizo Noé, pero en ese momento los hijos, el hijo Can y su hijo Canaán, entraron a la tienda y lo vieron su desnudez. Y uno de ellos se burló. Entonces, ¿qué hizo Noé? Maldijo a Canaán. Y de ahí vienen los canaanitas, que son los habitantes y los enemigos, uno de los enemigos que va a tener Israel. Entonces, todos ellos vemos que tienen una marca, salvo los filisteos, que son pueblos que vienen del mar, de Europa vienen, y en el momento que Israel está conquistando, ahí llega Filistea. Salvo los filisteos, todos los demás tienen una marca en contra del pueblo de Dios. Y van a estar siempre en guerra, incluso hasta los tiempos de David, que es el apogeo de la monarquía, del imperio, van a estar en constante guerra. Llegamos a los días finales de Josué, ahí tenemos la placa, los capítulos 22 al 24. En los últimos días de Moisés, eso lo pasamos, ya lo vimos, la fictionía, la conquista paulatina ya lo vimos, los últimos días de Josué. Y vamos a ver la próxima placa también, a ver si está. Hay 4 cosas que exhortó Josué antes de partir, y fueron 4 mandamientos. Uno fue obedecer la ley de Moisés, no rendir culto a los ídolos,
no mezclarse con los cananeos y amar a Jehová, ¿no? Entonces esos fueron los 4 consejos que Josué le dejó al pueblo de Israel antes de partir. Y no solo eso, sino que les recordó cómo Dios le dio la victoria sobre los cananeos y les entregó parte de la tierra. Entonces con eso Josué animó a los israelitas a arrojar a sus enemigos y le reiteró la promesa de que un varón de vosotros puede perseguir a 1000. Porque Jehová, Dios, es quien pelea por vosotros. Es decir, por un lado recordó cómo Dios los había liberado de Egipto, de cómo Dios los había sustentado en el desierto, de cómo habían conquistado a Canaán, pero les dijo, aún queda mucha tierra por conquistar y ustedes tienen que seguir conquistando la tierra. Y hay un versículo hiper conocido en Josué 24:15, que lo vamos a ver en la placa también, que es una declaración de Josué. En la siguiente placa está, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos sois a quién sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Es la declaración de Josué. Josué fue un hombre de guerra, fue un caudillo, un militar, un hombre que guió hacia la conquista al pueblo de Israel, pero también fue un hombre que consultó a Jehová, que buscó a Jehová, que no hizo la suya, que no se fue a la aventura, sino que tuvo una constante relación con la ley, con la palabra de Dios, en la cual desde el capítulo 1, fíjense, arranca en el capítulo 1 diciendo Dios a Josué que debía meditar en la palabra día y noche, ¿no? Para que su camino pueda prosperar y que todo le saliera bien. Y termina diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. La vida de Josué es apasionante y él no empieza bien y termina mal como algunos héroes que vamos a ver ahora, sino que su vida fue equilibrada, fue una vida que siempre estuvo en constante comunión con Dios, Su fe nunca menguó, aunque hubo pasajes donde falló por no consultar a Dios, reconoció su error y pudo remendar esa falta y obtener la victoria en todo lo que él se propuso, dice, obtuvo la victoria. Entonces Josué es también una figura que habla de Jesucristo. Eso lo vimos al principio, ¿recuerdan? Jesús y Josué no solo tienen el mismo nombre, que significa salvación. Josué en hebreo y Jesús en griego. Los dos significan salvación, sino que los dos también cruzaron un río. Es decir, Josué cruzó el río Jordán y le dio al pueblo de Israel la tierra prometida. Josué hizo eso. Jesús hizo también lo mismo. Él cruzó de la muerte hacia la vida y nos hizo cruzar a nosotros para que podamos tener herencia en los cielos. Entonces Josué y Jesús tienen una similitud. Fíjense para el examen, porque esto es importante, al principio de la unidad 2, ahí cuando habla de Josué y de Jesús, fíjense cuáles son las similitudes porque son importantes. Vamos a la unidad 3 rápidamente. Jueces, pasamos la placa donde dice unidad 3 y vamos a hablar del libro de los jueces, un libro apasionante, pero a la vez el libro más crudo que hay en la Biblia. Y lo digo crudo no porque le falta que cocinarse, sino le digo crudo porque por las descripciones que hay, son descripciones totalmente realistas. Es decir, hay una literatura en estos libros que es de un realismo y un expresionismo totalmente aterrador. Si usted lee, no sé cuántos ya han leído los jueces para hoy, pero van a poder ver historias donde parece que saltara la sangre.
¿Vieron esas películas donde parece que salta la sangre? Bueno, algo así es el libro de los jueces. Hay cuestiones y hay cosas que vamos a ver de un realismo bastante extremista. Ahí tenemos los jueces. No sé si alcanzan a ver a Otoniel, a Ehud o a Od, a Samgar, a Débora, a Gedeón, a Jefté, a Isbán, a Elón, a Abdón, Sansón y Samuel. No se tienen que saber de memoria para el examen. Si usted me pregunta, ¿tengo que saber de memoria los jueces? No todos, pero algunos sí. He decidido bajar y dar la clase de acá abajo para explicarles algo. ¿Cómo es el gobierno en el libro de jueces? Dios, vamos a hacer una significación, ¿no? Yo soy parte del pueblo, soy parte de ustedes, pero antes estaba allá arriba. Bueno, en los jueces vamos a ver un gobierno teocrático, es decir, Dios gobierna al pueblo. Dios gobierna al pueblo. Ahí está Dios. Y todos los demás somos pueblo. Somos parte del gobierno de Dios. No hay un rey, no hay nadie que pueda tener voz y voto por sobre todos los demás, sino que hay tribus dispersadas por toda la tierra de Canaán, pero es Dios el que guía, es Dios el que va delante del pueblo. ¿Está bien? Ahora, en un momento se van a levantar jueces que van a tener palabra de Dios, que van a tener acción de Dios. Los jueces, cada uno de los jueces, tienen dos características. Son llamados por Dios, son puestos ahí por Dios y son investidos del Espíritu Santo. Esas son las dos características, pero duran un determinado tiempo, porque realmente el que está gobernando a las tribus es Dios. Estamos al frente de un reino teocrático. Después de los jueces vamos a ver un gobierno monárquico, es decir, hay una monarquía, hay un rey que está bien, es guiado a través de los profetas, es guiado a través de la voz de los profetas, pero ya no hay tanta centralidad como en el tiempo de los jueces. Bueno, vamos a ver algunos jueces. La próxima placa, por favor. Dura aproximadamente el tiempo de los jueces de 1200 al 1030 antes de Cristo. Ese es el periodo de los jueces, donde como vemos hay mucho tiempo, hay un periodo largo de tiempo, y vamos a hablar de esos jueces. ¿Quiénes son los jueces? No son jueces en el sentido literal de la palabra, sino que son jueces y son caudillos militares. Y algo que quiero decirles que se me ha pasado. Tenemos un gobierno, como dije, teocrático porque gobierna Dios, ¿no? Teo, Dios, y crático, que significa gobierno de Dios, ¿no? Entonces, en ese gobierno de Dios vemos la aparición repetida, en repetidas oportunidades del ángel de Jehová. Es decir, en algún momento Dios tiene que bajar y hablarle al pueblo, ¿está bien? Lo hace a través de la figura del ángel de Jehová. Ese mismo ángel que visitó a Josué, ¿se acuerdan? Antes de la entrega prometida. Bueno, va a visitar nuevamente al pueblo de Dios al principio para darle algunas recomendaciones, para decirle que no deben apartarse, para decirle que deben obedecer a Dios. Pero también va a aparecer en la comisión de Gedeón, va a aparecer a los padres de Sansón y va a aparecer luego, más adelante, en varias oportunidades, dando un mensaje. Es como que Dios necesita transmitirles un mensaje, pero Dios es el que está gobernando y usa al ángel de Jehová, que es Jesucristo mismo, pero como ángel, toma la forma de ángel, que es Jesucristo mismo que viene a dar mandatos específicos. Los jueces, dijimos, no son jueces en el sentido literal o moderno de la palabra, es decir, personas que tienen que jugar entre lo que está bien y lo que está mal. No, son caudillos militares. Y la palabra jueces viene del hebreo shoftim, que significa eso, ¿no? Que son caudillos militares, son líderes militares que tienen una misión, y esa misión es derrotar a sus enemigos. Ahora, ¿por qué Dios tiene que levantar jueces? Estaban sin ley, ¿qué más?
el pueblo le fallaba a Dios. A ver, el pueblo tenía el centro de convención religiosa en Silo, donde se podía leer la palabra de Dios, donde se podía consultar a Dios, pero el pueblo de Dios comenzó a hacer cada uno lo que le parecía. Es decir, se empezaron a mezclar con los pueblos estos paganos, y los pueblos paganos empezaron a tomar posesión, empezaron a invadir las tribus, y como las tribus, incluso había guerras entre ellos y malestares entre ellos, por ejemplo, entre la tribu de Judá y la tribu de, a ver si ponemos, no sé si podemos poner el mapa nuevamente, una dificultad entre dos tribus, en la tribu de Efraín y la tribu de Judá. Esa tribu más tarde va a generar la división del reino, después de Salomón. Esas dos tribus van a ser poderosas, van a ser fuertes, y una se va a quedar con el norte y otro con el sur. Pero ya desde ese momento había problemas entre diferentes tribus. Entonces se fueron debilitando las tribus y los enemigos, como los filisteos, empezaron a aprovecharse de eso. Samuel es el autor de los Jueces, de este libro de los Jueces, y se dice que se escribió en los tiempos de Saúl y en los primeros tiempos de David. Samuel, entonces, lo podemos catalogar como el autor del libro de los Jueces. Entonces, la misión de estos jueces, de cada uno de ellos, era en determinado momento levantarse para liberar al pueblo de Israel. Es decir, para traer libertad de la opresión, no solo religiosa, sino también política, social, y la opresión que habían traído los enemigos sobre cada tribu. Cuando el juez terminaba su tiempo, el pueblo de Israel volvía a los dioses ajenos, volvía al pecado, volvía a equivocarse. ¿Y qué hacía Dios? Levantaba otro juez. Levantaba otro juez. Hay pocos casos que los jueces son paralelos, pero generalmente son uno detrás del otro. Se dan cronológicamente. Levantaba un juez que venía a echar nuevamente a los enemigos, a construir los altares que habían derribado, a poder traer ese orden religioso en la nación. Ahora, quiero pedir si se pueden poner de pie los colaboradores que le dije. A ver. Ahí está. Bueno, vamos a decir que estos son los jueces, ¿no? Los jueces no son personas especiales. Bueno, ustedes sí, ¿no? Ustedes sí. Pero los jueces no son personas que habían sido, designadas históricamente para ser jueces, sino que se levantaban en medio del pueblo. Pongámosles que ahí está una tribu, allá otra tribu, y en diferentes territorios de las tribus de Israel, de las 12 tribus, se levantaba un líder, un caudillo militar para liberar a esa tribu. Y así podían volver a tener el gobierno y a esa teocracia que Dios había instaurado. Bueno, se pueden sentar. Entonces, tenemos gente que surge, pero no es gente cualquiera tampoco. Es gente que sabe manejar esto, manejar las armas. No es de verdad, no se asusten. Hay algunos que me dijeron que se copiaron el examen. Así que si quieren pasar acá, no. Bueno, tengo orden expresa de... No. Entonces, eran líderes, eran jueces que no andaban con el martillo para juzgar lo que estaba bien y lo que estaba... Eran jueces para juzgar, pero con la espada, no con el martillo. No eran jueces que decían, bueno, culpable... No, eran jueces que juzgaban, pero con la espada, que salían en la defensa del pueblo de Israel y salían a la batalla, iban a matar o a morir en el nombre del Señor, ¿no? Ellos tenían claro, tenían valentía. Recuerden, no eran jueces en el sentido literal de la palabra, eran jueces porque eran caudillos militares que salían con la espada en la mano, con la daga en la mano, y se animaban a ir incluso delante de los reyes y cortarles la cabeza. Eran personas escogidas por Dios, investidas y llenas del Espíritu Santo para realizar esta obra.
ahí tenemos la siguiente placa. Ahí tenemos, ¿no?, la diferencia. Ahí tienen el caudillo de Israel. Y tenemos al juez con la peluca esa ridícula. Bueno, pero no eran esos tipos de jueces, sino los guerreros. Sigamos con la placa y vamos a ver ahí tienen ustedes en el manual los diferentes jueces. Ya los nombramos recién. Ahí tenemos el tiempo de opresión que habían vivido los pueblos que los habían gobernado. Por ejemplo, el primero lo tenemos a Otoniel. Otoniel, ¿quién era Otoniel? A ver, el que me responde esto le pongo 10. El sobrino de Caleb. Acá hay dos respuestas correctas. Era el sobrino de Caleb y era el yerno. Porque cuando Caleb... Bueno, no se emocionen. Bueno, tienen 10. Después pasen para allá el último y digan, yo respondí correctamente, pónganme en 10. Bueno, entonces, Otoniel era el yerno de Caleb, pero también el sobrino. Y vamos a ver por qué. Cuando Josué habla de la tierra de Debir, Debir se llamaba la tierra, estaba siendo conquistada, entonces Josué dice, bueno, ¿quién va a poder ir a Debir a librarlos de los cananeos? Y ahí Caleb, que ya no se había conformado con Hebrón, dijo, no, Debir, hay que liberar a Debir. Ya tenía como 90 años Caleb. Y no se había conformado. Entonces él tira una oferta, claro, una oferta. Bueno, tengo una hija que es muy linda. Acá está mi hija. Pobre la hija, Dios, no sé. Tengo mi hija, capaz que era grande, que era soltera, bueno, no sé. Bueno, entonces tengo mi hija, acá que no la podemos casar con nada. Tengo mi hija, y aquel que vaya a Debir a conquistar esa tierra, yo le voy a entregar a mi hija. Entonces fue el sobrino, conquistó la tierra y se quedó con la hija de Caleb, por lo cual es yerno y sobrino a la vez, entonces correcta la respuesta. Entonces ese era Otoniel, una persona decidida que actuaba a base de conveniencias, pero actuaba y era lo importante. Pero también fue un hombre que Dios llamó, que Dios escogió y que también lo llenó del Espíritu Santo y que también cortó algunas cabezas, ¿está bien? Bueno, después tenemos a un personaje que a mí me llama mucho la atención, que es Ahod. ¿Quién era Ahod? Bueno, Ahod era un personaje muy característico porque era de la tribu de Benjamín y se decía que la mayoría de la tribu de Benjamín eran zurdos, o sea, eran izquierdos. Se cree que Ahod era ambidiestro, o sea, podía utilizar tanto la mano izquierda como la mano derecha. No había ningún inconveniente para él, pero en aquella época los guerreros, los soldados, guardaban la espada en el lado izquierdo. Es decir, en el lado izquierdo, ahí no la puedo guardar porque yo no traje el estuche. Pero la guardaba en el lado izquierdo, entonces uno podía identificar si venían con armas o no. Bueno, entonces, como él era zurdo, guardaba la daga en la parte derecha. Porque se sacaba así la daga, ¿verdad? De un lado hacia otro. Bueno, entonces, él la guardaba ahí. Entonces, cuando los soldados enemigos de Ahod no veían que tenía la daga, se quedaban tranquilos. Pero Ahod era una persona colérica. Y vamos a ver por qué. Ahod, me salté el propósito, me salté varias cosas de jueces, pero véanlo en la casa, por favor. Ahod, ¿qué pasa? Después de tiempo, de 18 años de estar bajo el dominio, fíjense, ahí dice, de los moabitas, bajo el dominio de los moabitas, Ahod dijo, hay que hacer algo. Y fue llamado por Dios para aniquilar al rey Eglón. El rey Eglón significa en hebreo carnero, pero no un carnerito eso que chiquititos, un carnero gordo. Y podemos ver la placa donde aparece el rey Eglón, está más adelante. Bueno, era un cordero gordo que había que sacrificar. Bueno, entonces, ahí estamos. Perdón por la foto, pero ese es el realismo crudo que yo le estaba diciendo. Bueno,
Entonces, ¿qué hace este muchacho, Ahod? Como, digamos, Israel le pagaba, los benjamitas le pagaban tributo a Moab, lo envió parte de los guerreros, los enviaron a Ahod y le dijeron, bueno, vos andá delante del rey, decirle que le vas a llevar un regalo, un presente y pagarle el tributo. Entonces, él va con la daga en el lado derecho, donde saben que no lo van a descubrir, y terminamos con esto, y se acerca al rey, ¿no? Entonces, cuando va al rey, ven que no tiene nada, bueno, lo hacen pasar. ¿Quién lo va a matar al rey? El rey, la autoridad máxima. Entonces lo hacen pasar, le dice que tiene un regalo, y en un momento le dice, rey, vengo con todos mis respetos delante tuyo para entregarte este regalo. Tengo un mensaje que darte, pero es un mensaje en secreto. Y se ve que el rey era algo chimentero, algo así como que le gustaban los secretos. Entonces dice, pero yo necesito decírtelo en secreto el mensaje. Entonces hace salir a toda la guardia y se quedan solos en la sala Eglón y Ahod. Y en ese momento Ahod le dice, mira el mensaje que tengo de parte de Dios, ¿no? Y le saca la daga y la incrusta dentro del cuerpo de Eglón, de este rey, y era tal su gordura que queda incrustada y ya no se ve más la daga. Es como que se pierde totalmente. Muere el rey. ¿Y qué pasa con Ahod? Ahod escapa, reúne un ejército y aniquila después a 10.000 moabitas y libera al pueblo de Israel de este pueblo enemigo. Esas son las imágenes crudas que le hablo de Jueces, que es un libro que salta, el realismo salta, y así venció Ahod a los moabitas. Pero ¿qué pasó luego de que Israel recuperó la paz? Dice que hubo 80 años de libertad, 80 años de paz. Y después de 80 años vino una generación nueva que se volcó al paganismo, que dejó a Jehová, que volvió a los dioses ajenos. ¿Y qué pasó? Fueron presas de los enemigos y Dios, por el clamor de la gente que clamaba siendo liberada y que clamaba a Dios, levantó a un nuevo caudillo. Y vamos a ver en la próxima clase cuáles fueron esos líderes militares para dar ya final a Jueces y poder hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Débora también, y vamos a hablar también de estos jueces que son apasionantes. Dios los bendiga